Oye, ¿tú sabías que puedes estar transfiriéndole un riesgo a tu compañía transformando imágenes en estilo Ghibli? ¿No? Pues déjame que yo te lo cuento. Recientemente, en 2025, por si este video lo llegan a ver en otros 2 años, fue tendencia transformar las imágenes en estilo Ghibli. Es decir, aquel estudio de animación de Japón que ha hecho grandes obras como Mi Gran Amigo Totoro, El Castillo Vagabundo, entre otros títulos que seguramente has disfrutado tú con tu familia. Esto fue gracias a una compañía llamada OpenAI, la cual trabaja con una gran base de datos para alimentar un software de inteligencia artificial. Bueno, aquí es importante preguntarse dos cosas. ¿Quién es el dueño de la obra? Y si Estudio Ghibli es propietario de su estilo. Vamos a resolverlo en este video. Oye, pero antes que nada, si te gustan este tipo de videos y te encanta este contenido de valor, no olvides suscribirte. Ahora sí, procedamos con el dato de cóctel que seguramente le dirás a tu tía, a tu novia o al pelito, como le decimos aquí en Colombia, a la chica que le estás cayendo, que te gusta. ¿Quién es un dueño de una obra? Bueno, es importante saber que a nivel internacional es dueño de una obra, o mejor dicho, es autor de una obra, la persona que haya creado dicha obra. Yo sé que suena redundante, pero aquí lo que quería aclarar era el tema de la persona. ¿Cómo así, Carlos? ¿De qué te refieres? Déjame que te lo explico. Seguramente has visto una fotografía de un primate que está sonriendo a la cámara, o has escuchado una canción que no le pertenece a un artista como Bad Bunny o Drake, pero que tiene la voz de ese artista, ¿no? Bueno, pues estas son creadas por robots o por animales, y para el derecho no se entiende que un animal o una inteligencia artificial o un ente etéreo, si llegamos a trabajar con extraterrestres, sean propietarios o titulares o autores de una obra. Aquí se hace la primera pregunta: ¿quién es el dueño de las obras creadas por inteligencia artificial? Y ya estás preparado para decirle a tu mamá, impresionarle y decirle: mamá, tú no eres la dueña de esa foto de Estudio Ghibli que acabas de hacer con esa imagen familiar en la reunión familiar. Espérate, cálmate. Ya te explico cómo va la cosa. Aquí hay que precisar que en el mundo existen dos grandes escuelas jurídicas. La primera, conocida como Common Law o Derecho Anglosajón, y la segunda, conocida como Civil Law o Derecho Continental. En Latinoamérica hacemos más parte de la segunda, y es decir, que prima para nosotros lo establecido en las leyes y códigos o constitución, y no tanto la jurisprudencia. Pero entonces, si estamos hablando de la primera, posiblemente tú puedes ser dueña de esa foto creada con inteligencia artificial, pero para ser autor es otra cosa distinta. Pues según la jurisprudencia se necesitan características precisas que tú le hayas dado esas instrucciones al software para determinar que ese software no pudo haber creado esa obra solo, sino que necesitaba de esas instrucciones dadas por un ser humano. Es decir, aún no se descuida la parte humana. Entonces, ¿los robots van a ser dueños de las obras? No. Aquí los cálmense. Sí, no se preocupe. Si hablamos de un país del Civil Law como Colombia, no eres dueño de las obras creadas mediante inteligencia artificial. Sí, yo sé, pero para el derecho no eres titular de esas obras en el sentido de que tú seas el autor de las mismas. ¿Por qué? Porque precisamente solo se premia al autor, y es a la persona que desarrolló esa creatividad para crear esa obra. ¡Ja! Lo sabía, ahora sí voy a regañar o deslumbrar a todo el mundo diciéndole que esa foto no es de ellos. No. Ahí hay un tema contractual de derecho privado que es entre las partes, entre OpenAI y el usuario, donde el usuario es dueño de la foto según los términos y condiciones que debieron haber leído para usar un software como este, pero pues la realidad es que no todo el mundo va a leer esos términos, y el dueño de los datos de la descarga viene siendo OpenAI, pero OpenAI cede la titularidad sobre estos derechos a sus usuarios cuando ya hayan descargado este contenido. Ahora encarguémonos del estilo de Estudio Ghibli, porque es importante saber qué es lo que sucede acá, qué riesgo le puedo estar transmitiendo a mi empresa si estoy usando una imagen de la empresa pero la transformé en estilo Ghibli. Bueno, aquí hay dos razones que uno podría estar conflictuado. La primera es que te estás enriqueciendo de un estilo que no es tuyo, y la segunda
es que tú no eres autor de la obra, eres dueño de eso, pero no eres autor. Para abordar este tema es necesario referirnos a la siguiente cita. El pastiche es la imitación de un estilo peculiar o único, pero es una práctica neutral de semejante mímica, sin el motivo ulterior de la parodia, sin el impulso satírico, sin risa, sin esa sensación todavía latente de aquello con lo que se compara. Es normal, mientras la imitación es más bien cómica. Esta cita es de Fredric Jameson y es importante, pues está en el libro de Derecho del Arte. Aquí que es importante saber, seguramente conoces el caso de Steinberg versus Columbia Pictures, ¿no? Bueno, pues para aquellos que no lo conozcan, tiene que ver con una obra audiovisual llamada Un ruso en Nueva York. Esta obra, que fue protagonizada por Robin Williams, un actor que en lo personal me gusta muchísimo, en su póster copiaba un arte plástico de un autor llamado Steinberg que se había publicado en el New Yorker. Steinberg reclamaba que ese estilo era único de él y el tribunal le dio la razón, protegiendo el estilo del autor como parte de su originalidad. Pero entonces, ¿qué sucede en Latinoamérica? Para el Tribunal Andino hay 3 características que no se les puede olvidar, que son muy importantes para entender esto. La primera es la individualidad, la segunda, la originalidad y la tercera, la creatividad que se tiene respecto a su estilo. Es decir, no todo estilo es protegible por el derecho de autor, solo aquello que es simplemente característico de ese artista. Ahora, en la música, seguramente no cualquiera se puede apropiar de un estilo, es más, no se protegería porque significaría que nadie podría volver a tocar jazz, blues, bachata jazz, techno, new metal, porque ya solo hay una persona o una banda que toca eso y creen que es el estilo de esa banda. Como en algún momento que yo pensé que Manuel Turizo era el único bachatero, algo así, no se puede. Pero en los temas gráficos o temas del arte plástico, la pintura, es algo diferente. En Estudio Ghibli, este arte audiovisual se crea a mano muchas veces. A veces se necesitan computadoras para auxiliar, pero en general es un arte creado con el estilo de ellos a mano. En conclusión, si estuviéramos en Latinoamérica, seguramente Estudio Ghibli sí sería dueño de su estilo. Y si estuviéramos en un país anglosajón, quizás también. Ahora, si estás creando imágenes con IA, estás bajo un contrato con una empresa de los Estados Unidos que se rige bajo las leyes de propiedad intelectual de ese país seguramente. Entonces, ya sabes, siguiente dato para cóctel: ¿quién es el dueño de estas obras? La siguiente es un llamado a la acción y ¿realmente es bueno comenzar a hacer copias e imágenes con estilo del estudio Ghibli? Y yo me pregunto, ¿cómo se sentiría una persona que ha desarrollado un arte durante más de 40 años, donde tiene que dibujar trazo por trazo, crear una imagen como artista y que de un día para otro una computadora, por simplemente coger varios datos, sea capaz de copiar ese estilo o asemejarlo a lo que tú haces o has elaborado durante todo el resto de tu vida? ¿Es moral? ¿No es moral? Te dejo en los comentarios. Ya sabes, si te gusta este contenido, suscríbete. Vamos a seguir subiendo más videos en live relacionados con estos temas de derecho de autor.